La patria viva. Belgrano y el chasqui de la Puna. Por José María Ochoa. Esta no es la típica historia de cañones y banderas. Es más bien una leyenda forjada en las montañas del norte argentino. Es el relato de cómo un general, educado en Europa, y un joven chasqui de la Puna encontraron el uno en el otro lo que les faltaba para salvar una revolución. Dos mundos opuestos enfrentados a un desafío imposible, con el destino de un continente pendiente de un hilo. Para entenderlo, hay que conocer a Manuel Belgrano. Antes de ir al norte, era un hombre de ideas, un abogado que veía la patria en la grandeza de un río. Lo que no sabía es que la verdadera prueba para esa patria estaba en la tierra más alta y dura que jamás hubiera imaginado. Cuando llegó a la Puna, fue como aterrizar en otro planeta. Sus libros de Salamanca y Madrid no servían de nada contra un enemigo invisible, la altitud. El soroche, o mal de altura, lo destrozó sin piedad. Al gran estratega le sangraban las encías, se despertaba de noche sin poder respirar y estaba pálido como el papel. La propia Pachamama lo estaba poniendo en su sitio. En ese momento de debilidad entra en escena Tari Cruz, un chasqui de 15 años al que llaman Semilla. El contraste es total. Belgrano llega con la ilustración europea en la cabeza y Tari con la sabiduría de la tierra en los pies. La primera lección no vino de un libro. Tari, al ver al general hecho un desastre, le ofreció algo simple: hojas de coca. Belgrano dudó, pero al masticarlas, el dolor se fue apagando. Fue el primer gran intercambio, la sabiduría ancestral al rescate de la ciencia europea. Allí se selló un pacto de aprendizaje mutuo. Belgrano le ofreció las letras y las ideas. Tari le ofreció la tierra y la supervivencia. Justo cuando se construía ese puente, llegó una orden brutal desde Buenos Aires: retroceder y entregar todo el norte a los realistas. Para Belgrano y el pueblo de Jujuy, esto era una traición y una sentencia de muerte. Belgrano tomó una decisión clave. Dejó de ser solo un soldado que obedece para convertirse en un líder. Desafió al gobierno, se comprometió con la gente y usó la bandera que le habían prohibido como símbolo de una promesa sagrada. Así comenzó el éxodo jujeño. No fue una simple retirada, fue un sacrificio colectivo. Abandonarlo todo: casas, cosechas y animales. Quemar el pasado, para que el invasor no encontrara ni un grano de maíz ni un techo donde dormir. Un pueblo convertido en ejército, negando al enemigo los recursos y la tierra misma para salvar el futuro. Aunque las casas ardían, el espíritu de la gente y su conexión con la tierra eran indestructibles. La columna llegó exhausta a Tucumán. Allí, Belgrano debió elegir entre seguir retirándose hacia Córdoba o plantar cara a un ejército muy superior. Tari le dio la clave con una leyenda de la Puna, la historia de un viejo cóndor que prefiere morir defendiendo a sus polluelos que huir para salvarse. Belgrano comprendió entonces que pertenecía a esa gente y a esa tierra, y decidió desobedecer al gobierno lejano para defender lo que amaba. Sobre el papel, la batalla era una masacre anunciada. Hombres, 7.500 realistas contra apenas 3.600 patriotas. Artillería, 32 cañones modernos contra 9 viejos y desgastados. Estado, realistas frescos y equipados, patriotas reventados por el éxodo. La batalla comenzó mal y la derrota patriota parecía inminente. Pero ocurrió algo imprevisto. El cielo se volvió negro en pleno día. No eran nubes, eran millones de langostas. Esta plaga cayó como un martillo sobre el ejército realista. Para ellos, fue como si el mismísimo demonio los atacara. El pánico fue absoluto y las filas se rompieron. En ese momento, Belgrano, el hombre de ciencia, no invocó solo a la patria, sino a la Pachamama. Comprendió que la tierra que casi lo mata en la Puna ahora luchaba de su lado. La victoria fue milagrosa e inexplicable. Provocó la caída del gobierno en Buenos Aires y salvó la revolución. Como dijo María Remedios del Valle, la madre de la patria:
La victoria de Tucumán no significó el fin de la guerra, pero sí fue el fin de la desesperación. Meses después, en la batalla de Salta, esa bandera que Belgrano imaginó junto al río por fin ondeó sobre un ejército victorioso. La historia de Belgrano y Tari nos enseña que la verdadera fuerza nace del encuentro y el respeto mutuo entre el conocimiento ilustrado y la sabiduría ancestral. La Patria Viva, Belgrano y el Chasqui de la Puna, por José María Ochoa. Edición, maquetación y diseño, Ediciones Octavo A.